Rafael Leónidas Trujillo Molina, el jefe, el benefactor de la patria, el generalísimo. Sus títulos eran muchos, su poder, absoluto, era más que un dictador, era un dios en su propia república. Su régimen se construyó sobre miedo y sangre, controlaba todo, la economía, el ejército, la iglesia. Su retrato estaba en todas partes. Dios y Trujillo, el amo de su destino, el único capaz de guiar a la nación. El culto a su personalidad era total. Él era el sol alrededor del cual giraba la República Dominicana. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran un grupo variado, impulsados por diferentes demonios, unidos por una desesperación común. Antonio de la Maza, consumido por la sed de venganza. Antonio Imbert Barrera, un militar práctico. Pedro Livio Cedeño, un ingeniero torturado. Sus motivaciones eran ideológicas, un deseo de libertad, un futuro donde el miedo no gobernara. El complot no nació en el vacío. El aire estaba cargado de descontento, incluso entre las filas de los supuestos leales a Trujillo. Algunos eran antiguos trujillistas, hombres que se habían beneficiado del régimen, pero que ahora lo veían como un barco que se hundía, o quizás habían desarrollado una conciencia, un florecimiento tardío y peligroso de la moralidad. Su participación era una señal de que el edificio del poder se estaba agrietando. Grietas que los conspiradores esperaban convertir en un abismo. Estos colaboradores internos eran arriesgados, pero esenciales. Proporcionaron recursos, información, una apariencia de esperanza. Los Estados Unidos observaban desde lejos. Y quizás, no tan lejos. La Guerra Fría estaba en su apogeo. Trujillo, alguna vez un útil aliado anticomunista, se había convertido en una vergüenza, un dictador brutal en el patio trasero de América. Sus excesos eran demasiado evidentes. Sus abusos de derechos humanos demasiado bien documentados. El asesinato de las hermanas Mirabal, el atentado contra la vida de Rómulo Betancourt. Estos actos tuvieron repercusiones internacionales. La CIA estaba sin duda interesada en un cambio de liderazgo, un hombre fuerte más aceptable, o quizás incluso una transición a la democracia, si servía a sus intereses. Los susurros de apoyo de la CIA eran persistentes. Algunos historiadores afirman que la agencia proporcionó armas, ayuda limitada, quizás una luz verde, o al menos hicieron la vista gorda. La evidencia es confusa, envueltas en el secretismo de las operaciones encubiertas. Ese martes, 30 de mayo de 1961, comenzó como cualquier otro día para Rafael Trujillo. Era un hombre de rutina, de disciplina, se levantaba temprano, hacía ejercicio, atendía los asuntos de Estado, firmaba decretos, manejaba su vasto imperio de negocios, tenía 69 años, pero proyectaba una imagen de vigor eterno, creía su propio mito, un error fatal. Por la noche, decidió ir en carro a su casa de campo, su hacienda en San Cristóbal, y se rumoreaba de encuentros amorosos. A menudo manejaba él mismo, o con un solo chofer, le gustaba la sensación de control, la carretera abierta. Esa noche, iba en su Chevrolet Bel Air azul claro de 1957. Su chofer, Zacarías de la Cruz, estaba al volante. Trujillo se sentó a su lado, se sentía seguro, invencible. ¿Por qué no lo estaría? Él era Trujillo. Lo más raro de esa noche fue la ausencia de su numerosa seguridad habitual. Normalmente, varios carros llenos de guardias bien armados lo acompañarían. Los temidos paleros, sus matones personales, o miembros del SIM. Pero no esa noche. ¿Por qué? ¿Los había despedido por arrogancia? ¿Creyendo que nadie se atrevería? ¿O fue algo más siniestro? ¿Una retirada planeada? ¿Alguien importante en su equipo de seguridad había sido comprado? ¿O quizás, el mismo Trujillo sintió un presentimiento, un deseo de un viaje tranquilo y solitario, poco probable para un hombre como él? Los conspiradores conocían su ruta, conocían sus costumbres. Amadito García Guerrero, el joven teniente, había proporcionado información crucial. Había confirmado los planes de Trujillo para esa noche. El generalísimo se dirigía al oeste. 3 carros llenos de hombres armados, esperando, corazones latiendo fuerte, manos sudando. Los minutos se hicieron eternos. Entonces unas luces de carro, acercándose rápido. ¿Era él? Tenía que ser él. El Chevrolet azul oscuro, inconfundible. Antonio de la Maza iba en el primer carro. Con él, Salvador Estrellas Adalá, Huáscar Tejeda y Tunti Cáceres Michel. El segundo carro llevaba a Antonio Imbert Barrera, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza. El tercero, de apoyo, llevaba a otros. El plan era simple: interceptar,
bloquear, eliminar, simple en teoría, aterrador en la práctica. Cuando el carro de Trujillo pasó, el vehículo de la Maza se desvió, se puso al lado del Chevrolet. Sonaron disparos. El sonido rasgó el aire húmedo de la noche. Cristales rotos. El chofer, Zacarías, fue herido. Perdió el control. El Chevrolet dio un viraje brusco. Trujillo, siempre luchador, no era de los que se rendían fácilmente. Estaba armado, siempre lo estaba. Dicen que sacó su pistola. Respondió al fuego. Un acto de desafío desesperado y final. El hombre que había aterrorizado a una nación durante 3 décadas ahora luchaba por su propia vida. Acorralado, cazado. Los carros frenaron de golpe. Más disparos. Una ráfaga. Imbert Barrera y Pedro Livio Cedeño se unieron al ataque. Acribillaron el Chevrolet a balazos. Trujillo, herido, salió tropezando del carro. Intentó defenderse. Después de todo era un soldado, o al menos jugaba a serlo, pero lo superaban en número y en armas. Cayó al asfalto. La noticia corrió como pólvora. Trujillo estaba muerto. La primera reacción fue de no creerlo. Luego, una alegría cautelosa. Pero el miedo seguía ahí. El régimen seguía en pie. No entregarían el poder fácilmente. Los conspiradores tenían un plan. Pero el plan falló. Algunas figuras clave no actuaron. Se perdió el elemento sorpresa. El régimen reaccionó con brutalidad. Ramfis, el hijo de Trujillo, voló de regreso. Desató un reino de terror. Una cacería de los asesinos. Y de cualquiera sospechoso de estar involucrado. El SIM se puso a toda marcha. Arrestos, torturas, ejecuciones. Muchos de los conspiradores fueron capturados. Antonio de la Maza, Pedro Livio Cedeño, Amadito García Guerrero. Enfrentaron horrores inimaginables. Fueron torturados sin piedad. Pero no se quebraron fácilmente. Su valor en la muerte igualó su valor en vida. La mayoría fueron finalmente asesinados. Sus cuerpos exhibidos. Una advertencia espantosa. Solo unos pocos lograron escapar de la redada inicial. Antonio Imbert Barrera y Luis Amiá Matió se escondieron durante meses. Se convirtieron en símbolos de resistencia. Los héroes que se habían atrevido. Las consecuencias fueron sangrientas, caóticas. La familia Trujillo intentó aferrarse al poder. Pero el hechizo se había roto. El miedo seguía ahí. Pero ahora estaba mezclado con algo nuevo. Esperanza. El asesinato no trajo la democracia de inmediato. Dio paso a un periodo de inestabilidad. Maniobras políticas, intervención extranjera. Pero fue un comienzo. La caída de Trujillo fue un punto de inflexión para la República Dominicana. Puso fin a una de las dictaduras más largas y brutales de la historia de América Latina. El precio fue alto, la sangre de los héroes, el sufrimiento de una nación, pero abrió la puerta a un futuro diferente.